Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos, que el Señor Todopoderoso les esté bendiciendo y les siga colmando a cada uno de ustedes de sus más ricas bendiciones. Aquí estamos nueva vez en este su espacio Tierra Fértil y yo soy el pastor Pedro Arias. Es un alto honor y un gozo poder reencontrarnos nueva vez a través de este canal de YouTube de nuestra amada iglesia Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 oficial. Aquí estamos y hemos de compartir gratas bendiciones de parte del Señor con su pueblo. Nuestro saludo fraterno, nuestros abrazos a nuestra gente amada que nos sigue a través de la magia del Internet. Es un gozo y una gran bendición del Todopoderoso poder estar de nuevo con ustedes. Hemos de orar y encomendar al Señor este episodio de hoy, este espacio de su programa Tierra Fértil, entendiendo que separados del Señor, pues nada podemos hacer. Todo lo que somos, lo dependemos de Él. Por lo tanto, hemos de orar y pedir al Señor su dirección y sus bendiciones. Así que te pido que me acompañes a orar. Soberano Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de gloria, de misericordia, una vez más aquí estamos, Señor, conectando en este espacio Tierra Fértil, un espacio para bendecir tu alma. Lo ponemos en tus manos y te rogamos, Divino Maestro, que esto sea canal de bendición, Señor, de provecho, de edificación para alcanzar a tantas vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos ofreces en este día de poder llegar a nuestra iglesia y a todos nuestros hermanos. Muchas gracias, Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos y decir, ¿verdad?, que nuestra iglesia sigue siempre estando en bendición y es un honor, una bendición poderosa, pues todo lo que el Señor sigue haciendo a través de este pujante y maravilloso ministerio que ha sido llamado IMAD o Iglesia Filipenses 4:8. Estamos en una transición, en un cierre de año eclesiástico donde los ministerios o sociedades, entiéndase, sociedad de caballeros, de damas, sociedad de jóvenes, también de adolescentes, pues llegan a un ciclo y han cesado de sus agendas, sus actividades durante este periodo. Ya luego, en unos días, luego de haber orado y buscando la dirección del Señor en oración, pues entonces vamos a entrar en un proceso de elección en la iglesia. Dios establece su voluntad, su orden a través del pueblo. La oficialidad al junto de este servidor, pues más bien lo que hace es una evaluación según el perfil, el desempeño, el ministerio, la capacidad de ese liderazgo y entonces puesto en oración a través de un proceso eleccionario, pues se eligen esos líderes. Esperamos que sigamos en marcha, la iglesia que siga avanzando en el nombre del Señor e invitamos a todos nuestros hermanos, a toda nuestra membresía y a nuestros amigos que sigan estando con nosotros. De manera muy particular, ¿verdad? Es un compromiso ministerial de la iglesia y cada hermano pues debe cumplir ese rol y esa parte tan importante. Recordando que las elecciones pues son por sociedades, es decir, cada sociedad, cada grupo de manera indistinta o muy particular tiene la responsabilidad, el compromiso de elegir sus líderes. Así que no te quedes fuera, te estaremos esperando porque es un compromiso de todos y pienso que es una fiesta espiritual, una especie de democracia donde nosotros, ¿verdad?, podemos elegir para así de manera unida, mancomunada, trabajar como un mismo equipo. Así que muchísimas bendiciones, un fuerte abrazo y reiteramos nuestra bienvenida a este espacio Tierra Fértil, un espacio para bendecir tu alma con el pastor Pedro Arias.
Muy bien, continuamos en este día y aquí estamos de regreso compartiendo contigo este tiempo de gran bendición que hemos titulado Tierra Fértil. En el día de hoy, pues nosotros queremos retomar un tema que a mi opinión, a mi parecer, es de gran vitalidad y de gran importancia, entendiendo que nos colocamos en sintonía o en alineación al propósito y a la voluntad del Señor. Hace unos días que estuvimos hablando sobre la importancia o el valor de la formación de los miembros de la iglesia. En el día de hoy, pues nosotros queremos seguir caminando sobre esa misma línea o en esa misma dirección y tratar de alguna manera de aportar luz a ese segmento tan importante de la iglesia como es la educación, la formación y la preparación de sus miembros. A todas luces que en este tiempo la iglesia contemporánea pues estamos carente de formación sin dejar de reconocer, ¿verdad? Personas muy encumbradas y muy preparadas, pero también debemos reconocer algunas debilidades que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Y recordemos que el propio Señor dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, en un tiempo tan confuso, tan avalanchado de informaciones y de diversas corrientes torcidas, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos ilumina la palabra del Señor? ¿A qué cosa debemos nosotros prestar oído, ponerle atención o cuál es la línea que se debe seguir en una iglesia según el modelo apostólico, el modelo bíblico y el modelo cristocéntrico? Así que esperamos que esta entrega de hoy sea de gran bendición para fortalecer y bendecir tu vida. Entonces, para hablar de enseñanza, para hablar de conocimiento, de teología y de educación en la iglesia, tenemos un acompañante, un compañero y un invitado. Nada más y nada menos que una persona sumamente preparada en el conocimiento, pero también acompañado de una vasta humildad. Superintendente local, superintendente general de escuela bíblica, dando cobertura a más de 300 iglesias a nivel nacional en toda la República Dominicana, egresado de institutos bíblicos con calificaciones excelentes y también estudiante de término de teología de una prestigiosa universidad. Así presentamos y entregamos a nuestro invitado, el maestro expositor Cándido de la Cruz. Aleluya, gloria al Señor. Toda la gloria y toda la honra es de Dios. Amén. Así es que le damos las bienvenidas a Tierra Fértil y deseamos muchas bendiciones para todos ustedes. En este momento, el pastor Pedro Arias, el cual es mi pastor. Amén, una honra. Hemos tenido la oportunidad de estar aquí para así hablar un poco de lo que es la educación en la iglesia. Amén. Vamos a desarrollar ese tema, ¿verdad? De lo que es el valor, la importancia de la educación en la iglesia. Tradicionalmente la iglesia se ha ocupado, y es sumamente importante también, en la doctrina de la iglesia, la preparación del nuevo creyente y también entonces la escuela bíblica. Pero ¿sería, maestro Cándido, suficiente para la formación de un creyente el espacio, el tiempo de la enseñanza de la doctrina, o es necesario un continuo ejercicio en la educación y de manera específica persiguiendo un objetivo hacia la formación de los miembros de cada iglesia?
Amén. Hay una parte que es vital en lo que es las enseñanzas. Aquí tenemos una cita bíblica en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que indica es que el Señor Jesús estableció que hay que enseñar lo que Él ordenó, o sea, lo que se encuentra en la palabra. Cuando ya hablamos de doctrina, estamos hablando de fundamento, de lo que son los principios establecidos, por lo cual todos debemos regirnos en la iglesia o concilio. Pero eso no bastaría, sino que hay que seguir innovando, escudriñando, buscando el conocimiento de la palabra de Dios. El quehacer teológico siempre va de la mano con el cristiano. Lo primero es que después que nos dan los primeros pasos en la doctrina, la escuela bíblica nos prepara, nos fundamenta, porque estamos claros con eso. Los grandes predicadores, maestros, es porque se han afincado en lo que es la escuela bíblica. Ahora bien, para seguir creciendo en lo que es el conocimiento y ya en lo que es la búsqueda teológica de un avance, ya tendríamos que ingresar a los institutos bíblicos, ya donde se imparten clases de mayor envergadura, porque en la escuela bíblica tenemos temas que son buenos, pero son relevantes. Pero ya en lo que es los estudios teológicos, como el instituto bíblico, las universidades, ya son estudios más profundos, donde se arman debate en cuanto a lo que es la teología y las enseñanzas, pero siempre fundamentado en lo que son los principios, la doctrina, que son establecidas en la iglesia, por lo cual debemos regirnos. Entonces, de que busquemos conocimiento y crezcamos, eso es imprescindible, pero debemos mantener lo que es la doctrina, lo que son las normas, lo que son las reglas establecidas en las iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque hay temas que usted puede impartirlo en un escenario teológico, pero dentro de la iglesia no es lo más relevante, porque tenemos principios, tenemos doctrina. Amén. Amén. Perfecto. Muy importante eso que acaba de exponer el maestro Cándido. Y entendemos, ¿verdad?, nosotros la importancia de doctrinar al nuevo creyente. Imagínense, alguien llega a la iglesia, ha sido tocado, ministrado por el Señor y viene con ese gozo, ese fervor, pero desconoce realmente esas enseñanzas fundamentales de lo que es un cristiano, de lo que es vivir separado del mundo, lo que es apartarse para el Señor. Entonces, esos rudimentos y esos fundamentos se hacen para hacerle como el cimiento, la zapata o el fundamento de lo que será la vida espiritual de ese creyente. Es como la escuela básica, es esa enseñanza para ponerle los pies en el camino y darle como ese primer fundamento de su fe. Pero ahí no se termina. Por eso las iglesias, los pastores, pues conservan el enfoque de continuamente, de manera paulatina, constante, trabajar en la enseñanza, en la formación de la iglesia. Y algo que se debe tomar muy en cuenta es que continuamente la fe cristiana, el fundamento de la iglesia, es combatido y es atacado, y de eso nosotros debemos tomarlo en cuenta, recordando que el propio maestro dice que el sembrador sembró la semilla
y la sembró en buena tierra, tierra fértil, alaba lo que él vive. El maestro sembró en buena tierra, pero ¿qué acontece? Que entonces vino el malo y sembró la cizaña. ¿Qué pasa cuando alguien entonces no es adiestrado o fundamentado en la palabra? ¿Qué puede pasar con ese fundamento cuando el creyente o el miembro de la iglesia local no hay un programa continuo de enseñanza o de formación? ¿Qué puede pasar? Sí, mire, Pablo exhorta a Timoteo en su primera carta, o sea, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3 en adelante. Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante mucho testigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. O sea, hombres fieles que sean idóneos, que sean capaces de enseñar a otro. Según lo que usted viene diciendo acerca del bombardeo que hay en cuanto a las iglesias y los principios, entonces Pablo aquí da una salida de que las iglesias preparen hombres, preparen líderes que sean capaces, o sea, que tengan el valor, que no se doblen, que no se confabulen, o sea, que no se dejen arrastrar por los vientos de doctrina que andan por ahí, sino que se mantengan firmes en las enseñanzas que han aprendido y que también enseñen a otros. Entonces, el privilegio de una iglesia amante a la educación, ese es uno de ellos. ¿Por qué? Porque va a formar líderes saludables, Así. líderes capaces de lo que ellos aprenden, enseñárselo también a otros. Entonces, vemos que hoy en día muchos son arrastrados. Por eso, la falta de concentración de educación en muchas iglesias. Entonces, por eso vemos que donde quiera aparece alguien anunciando acerca del reino, pero muchas veces queriendo hacer un bien, hacen un daño porque transmiten la palabra como no es. Cuando digo como no es, claro, es que la sacan de contexto. De manera errónea. Exacto. Entonces, al sacarla de contexto, la enseñan de manera errónea. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres que sean fieles. O sea, hombres que amen la palabra, que amen la verdad, que sean amantes de la doctrina, de lo que has aprendido. Saber que la palabra nos capacita, nos prepara y nos arma para nosotros fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. Es decir, por mucho que usted se goce, que yo me goce, que adore o que alabe, si yo no tengo ese fundamento preciso, si yo no tengo ese firme y sano alimento de las Sagradas Escrituras, por buenas intenciones que tenga, pues mi vida espiritual se va a desvanecer, porque yo necesito ser instruido y ser fortalecido en la palabra de Dios para poder resistir y estar firme en el día malo. Hay una peculiaridad en la iglesia que todas las tenemos y quizás de manera sana. Hay quienes no se motivan o no se interesan tanto por el estudio sistemático de las escrituras. Y yo aprovecho este momento y este espacio tan importante para motivar de alguna manera a esos creyentes, a esos hermanos que quizás no se sienten tan motivados a recibir la enseñanza. Claro está, se entiende que no todos quizás tienen la misma destreza para aprender, para entender. Y incluso el propio Señor habla de eso, que uno dio fruto al 30, otro al 40, otro al 70 y así sucesivamente. Es como una escala. Sin embargo, lo importante no es que usted pueda estar en el nivel más alto,
porque en el lugar que podamos estar, lo relevante o lo importante es aplicar y tener la suficiente humildad y sencillez para dejarse enseñar. ¿Qué pasa con el creyente que no aplica para ser enseñado? Cuando pasa el tiempo, al terminar el día, se nota la diferencia o los resultados, porque hay una madurez que no se adquiere solamente por el tiempo, sino que se adquiere a través de la enseñanza y de las escrituras. Bueno, un dicho popular entre nosotros cuando se dice le falta banco, cuando se dice se falta banco, es que a la persona le falta a ser instruido, poner oído para escuchar y entonces aprender antes de accionar. A veces la gente no entiende, no comprende eso a su plenitud, pero para ejercer cualquier ministerio pastoral, evangelístico, de adoración, de servicio, de liderazgo en sentido general, es necesario aprender y tener el conocimiento para que cuando vengan los tropiezos, los golpes de la vida propia y del ministerio cristiano, entonces nuestra vida no sea desvanecida. Así que yo le exhorto y le motivo a todos, y más en este tiempo tan difícil, la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, que ocupemos tiempo, que dediquemos, que sea una prioridad en nosotros aprender y estudiar de las Sagradas Escrituras. El Señor nos ha bendecido con maestros sumamente calificados en nuestra congregación y, como dice el dicho, que para muestra basta un botón. ¿Y qué botón tenemos de muestra? Un maestro como Cándido de la Cruz. Siguiendo ese mismo orden en el cual usted viene ahora, el brincar y gozarse en el espíritu, eso es bueno, Eso es maravilloso. tremendo. Hagamos 3 ramadas. Sí, pero cuando usted lo hace es sabiendo por qué lo está haciendo, entonces mucho mejor. ¿Por qué? Porque a veces brincamos por los instrumentos, por las emociones, pero en realidad no se sabe si estamos sintiendo la presencia de Dios o qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, para tener un control de eso en nuestra vida y saber cuando Dios se está manifestando en nosotros, debemos conocer la palabra. ¿Por qué? Número uno, la palabra provoca avivamiento. Provoca avivamiento. Si nosotros nos ponemos a analizar a Jesús, Jesús enseñó en sus sermones, en su mensaje, más que lo que predicó. Incluso algunos se atreven a decir que predicó un 5% y el 95% se basó en las enseñanzas. Si nos vamos al Antiguo Testamento, donde Nehemías, recordamos que el pueblo de regreso del cautiverio se descuidó, abandonó la palabra. Y cuando Nehemías llegó de regreso, que le leyó la palabra, que lo enfocó en la ley nuevamente, dice que lloraban y los que tenían familia ya formada, que estaban no acondicionados en cuanto a los mandamientos, la palabra, tuvieron que despedirla para enfocarse en lo que enseñaba la palabra. Porque es que cuando desconocemos la palabra, podemos errar, podemos cometer errores, pero si conocemos la palabra, entonces podemos saber cómo caminar. El mismo Jesús dijo que el que anda de día no tropieza, o sea, el que conoce la palabra. Entonces, nosotros exhortamos a que se acerquen a la escuela bíblica, a los estudios que se realizan en las iglesias, estudios que se dan a nivel nacional. Entonces el maestro cristiano debe ir innovando esos conocimientos. ¿Para qué? Para que pueda seguir instruyendo a otros, seguir enseñando. Entonces, ¿qué sucede? Una vez un hermano dijo que a él le pusieron la mano y él cayó porque él vio que todo el mundo estaba cayendo en un culto.
que se predicó. Fulano, pero tú también caíste. Yo vi que le estaban poniendo la mano a todo el mundo y estaban cayendo y yo también caí. O sea que él se tiró al piso porque él vio que los otros también estaban cayendo. Pero eso surge cuando tenemos poco conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, como una espada que tanto le habla al que la transmite como al que la recibe. El pastor hablaba acerca de la disposición que debe tener el alumno cuando está recibiendo las enseñanzas. Ahora se habla de código y de codificación, pero en realidad el alumno debe decodificar, o sea, debe hacer un esfuerzo para entender lo que se le está enseñando. O sea, debe poner voluntad. Eso lo aprendemos de las Escrituras. La misma Biblia enseña, Pablo hablándole a Timoteo en su segunda carta, ya en el capítulo 3, versículo 16, donde él le dice que todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. O sea que el estudiar la palabra de Dios, la Biblia, eso nos renueva cada día y nos acerca más al Señor. Número 1, cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Cuando estamos en la liturgia del culto, le estamos rindiendo adoración. Pero cuando Dios habla, ya la cosa es diferente. Entonces Dios habla a través del predicador, a través del maestro, a través del canal que él usa para transmitir su palabra. Quizá muchos andan buscando una profecía ahora, que le digan, Dios te dice esto y esto y esto y aquello. Pero ya Pedro ha afirmado en las Escrituras que nosotros tenemos la profecía más segura, la palabra. O sea, la palabra profética más segura, nosotros la tenemos, que es la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada. El Señor dice que por torpe que nosotros seamos, si andamos en este camino no nos vamos a extraviar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner esfuerzo en lo que se nos enseña para poder aprenderlo. Y el maestro enfocarse cada día más en poder enseñar bien, o sea, competir consigo mismo. Si hoy lo hizo bien y mañana le toca hacerlo mejor, eso sí, con deseo. Eso se llama competir consigo mismo, no con el compañero. Claro. No con el compañero. Fulanito predicó y ahora yo voy a agarrar el micrófono y voy a predicar mejor que él. No. Cuando usted compite consigo mismo, usted trata de hacer la cosa que hizo bien, mejor cuando le toque. Amén, amén. Tremendo, sumamente importante la ponencia que acaba de hacer el hermano maestro Cándido con esos conceptos. En la experiencia ministerial y vida cristiana, porque antes de ser pastor se es oveja primero y antes de ser maestro se es alumno, que a veces hay gente que se equivoca ahí. Entonces, hay un mandato de manera categórica que hace el Señor, sin obviar todo el contexto que nos insta a aprender y a conocer de las Escrituras. Pero algo sumamente importante, poderoso, es que el propio Señor, siendo maestro, se hace eco de esto. Y es en el Evangelio de Juan cuando él dice, escudriñad las Escrituras. Quiero darle la oportunidad al hermano que establezca esa diferencia entre leer y escudriñar, pero antes hay una problemática, como decía, y es que en la experiencia, en la trayectoria cristiana, uno se da cuenta de que hay corazones, habemos personas que resistimos tajantemente cosas que nos confrontan de las Escrituras. Y esto es letal, eso no deja avanzar, porque Dios es soberano y todopoderoso. Aún las cosas que nosotros no entendemos ahora,
pues lo entendemos después. Entonces, es nocivo para el creyente cuando desafía las escrituras y contiende con la palabra. Y entonces vienen lo que se conoce como ideas preconcebidas. Entonces, yo tengo mi Biblia y yo estoy de acuerdo con esto y con esto. Bueno, pero Cándido dijo, citó la escritura que dice, toda, entiéndase toda, subraye toda, escritura es inspirada por Dios. Y entonces enumera los motivos, útil para enseñar, para corregir y para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es esa confrontación que de manera natural la palabra en su efecto divino confronta nuestras faltas como humanos. Entonces, el creyente que se atrinchera en esas ideas concebidas, preconcebidas, conceptos dogmáticos erróneos, y dice entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, quizás te entendemos en parte que no lo hayas entendido, no hayas llegado al nivel de madurez para poder entenderlo, pero no es sano, no aporta colocarse en esa posición y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, en todas las iglesias hay personas que luego de ser doctrinados y estar en la iglesia, conocer las enseñanzas, pues se convierten en retadores o desafiantes. Eso es tremendo y muy peligroso. Es mejor y es de sabio guardar silencio, ser prudente, y ser medido y pedirle al Señor con un corazón humilde, Señor, se me hace difícil, ayúdame a entender y buscar personas que nos puedan orientar, no un neófito o alguien inmaduro o que quizás alineado con mis propias ideas que de alguna manera o quizás inocentemente difieren de las escrituras. Entonces, debemos ser cuidadosos con eso y tener eso muy en cuenta para poder aplicar a un buen fundamento y conocimiento de la palabra. Entonces vamos al puntito de escudriñar las escrituras, escudriñar por qué el Señor hace énfasis, por qué nos motiva, nos manda a que escudriñemos su palabra. Sí, bien. Hay una diferencia en lo que es leer y escudriñar, como la hay también en oír y escuchar. Correcto. Sí. Cuando se lee, cualquiera puede leer una literatura, un libro de la Biblia o secular, lo leyó, pero al final usted le pregunta, ¿qué entendiste? Y le va a decir nada o que no recuerda. Entonces, en la escuela se enseña eso como lectura comprensiva. O sea, cuando usted va leyendo y a la vez va captando lo que usted va leyendo, lo va aprendiendo. Entonces, la diferencia que hay entre leer y escudriñar es que cuando usted escudriña, cuando usted lee, usted investiga lo que usted leyó, se va al contexto, se va a un diccionario etimológico, se va al diccionario de la lengua española y comienza a buscar esos conceptos que usted leyó y comienza a buscar versículos paralelos, si el tema es de la Biblia, si es bíblico, versículos paralelos, el contenido completo del capítulo que va leyendo, porque a veces comenzamos un capítulo y leemos unos cuantos versículos y ahí nos detenemos y ahí queremos sacar el contexto. Entonces, en la mayoría de los casos, para obtener el contexto, debemos leer el capítulo entero y analizarlo, buscar la época, el lugar, los destinatarios, a quién se le está hablando ahí. Entonces, todo eso tiene que ver con escudriñar, haciendo una investigación en un trabajo final de 3 versículos. Yo elaboré 15 páginas. Wow. De 3 versículos. Daniel, capítulo 9,
versículo 24, 25, 26. Es un don. Ay. Y eso se llama escudriñar, porque esos versículos, entonces usted lo va analizando, va entrando al contexto, la conceptualización, el análisis del lugar, el autor, la época actual, o sea, el tiempo profético. O sea, todo encaja de acuerdo a cómo vaya citada y esté marcado el cuadro bíblico que estemos analizando. Entonces, escudriñar tiene que ver con todo eso. Por eso Jesús le dice, escudriñar las escrituras. O sea, ustedes conocen la ley, ustedes conocen lo que Moisés escribió, porque ustedes lo han escudriñado bien, incluso han establecido normas de eso. Sí, porque los judíos, aparte del Taná, que era la Biblia hebrea, también tenían el Talmud, Así. donde ellos elaboraban sus normas orales y la establecían ahí como mandamiento. Entonces Jesús le dice, ustedes conocen todo eso y saben que en ella está la vida eterna. O sea que escudriñar las escrituras es más que leerla. Entonces yo le exhorto a cualquiera que nos esté escuchando en esta hora, que cuando vaya a leer un capítulo de la Biblia, que lo lea completo y analice el contexto del lugar, la época, a quién se le está hablando. Ejemplo, nos vamos a Deuteronomio capítulo 6. Ahí está el Shema de Israel, donde nos enseña el Señor ahí a través de Moisés que la educación debe comenzar desde la casa. Desde la casa debe comenzar la educación, porque habla que después que los padres la aprendan, entonces deben instruir a los hijos, enseñársela, que la guarden, que cuiden y que la pongan por obra, porque una cosa es oírla y aprenderla y otra es practicarla. Entonces él le dice que la pongan en obra, o sea, que la practiquen. O sea que escudriñar la palabra, estudiar la Biblia, es una virtud, porque es que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra viva que traspasa, penetra aún el corazón. Los pensamientos del corazón se pueden discernir por medio de la palabra de Dios, porque es que transforma, cambia, regenera. Entonces, es un privilegio aquel que tenga la oportunidad de escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Es tremenda, maravillosa exposición que nos ha compartido el maestro Cándido de la Cruz. Dios les siga bendiciendo y siga poniendo en él ese don para poder conocer, aprender, pero también enseñar las escrituras. Yo concluyo diciendo, reflexionando y motivando a todos nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan, la importancia, el valor de escudriñar, de aprender, de estudiar las escrituras. No hay desperdicio. Todo el tiempo que podamos dedicar al estudio sistemático de la palabra de Dios es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. El conocimiento de la palabra de Dios aplica para todo, tanto para jóvenes, adultos, para todo lo que nosotros vayamos y necesitemos hacer. Tenemos recurso en la palabra de Dios. Por lo tanto, hagamos un hábito de estudio, de lectura y dediquemos tiempo de calidad. Hay técnicas para poder aprender y conocer más de la palabra del Señor. A la medida que nosotros estudiemos, conozcamos de las escrituras, nuestra relación con el Señor se va a profundizar más y más. Es decir, afirmamos que mientras más estudiamos la palabra, más conocemos al Dios que decimos que servimos. Es imposible conocer a Dios con un conocimiento limitado de la palabra. Mientras más conocemos de la palabra, más vamos a conocer de sus promesas
y de ese Dios. Podemos estudiar las Sagradas Escrituras de manera sabia y de manera ordenada. Lo podemos hacer, por ejemplo, por libros. Usted quiere estudiar el libro de Génesis, el libro de los Hechos, una de las cartas Paulinas, uno de los evangelios, Lucas, Juan, Mateo, el libro de Apocalipsis. Entonces, de esa forma, yo o usted se enfocaría en estudiar ese libro, en hacerle el tiempo a ese libro. Lo podemos estudiar también por un tema específico. Bueno, ¿qué es un tema? Bueno, pues yo deseo estudiar sobre la salvación, sobre el perdón divino, sobre el cielo, la sanidad, el infierno, la naturaleza divina. Eso es un tema. Y entonces sobre ese tema, ya con un radio más amplio, yo entonces me enfocaría para indagar, tener apoyo de referencia para profundizar en ese tema, valga la redundancia. Y por último, se puede hacer entonces por personajes. Es decir, a veces hay cosas que cuando no vemos el contexto, entonces no podemos entender a plenitud o a profundidad porque nos quedan lagunas. Bueno, estudiamos un hecho de manera aislada de un personaje, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después con ese personaje? Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, sobre un personaje icónico de las escrituras, David, entonces yo debo empezar desde su formación, desde sus inicios, su llamado, su ministerio, cómo terminó, sobre un rey específico. Eso nos va a ayudar. Mis amados, un fuerte abrazo. Ha sido un placer inmenso y una gran bendición poder compartir con ustedes y que usted haya estado ahí siguiéndonos y viéndonos es la mayor bendición para nosotros a través de este humilde espacio Tierra Fértil con el pastor Pedro Arias. Pues que el Señor les bendiga y adelante en el nombre del Señor. Bye bye. Dios le bendiga a todos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga a todos y recuerde, siga nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Nuestros mensajes, nuestras enseñanzas a través de este canal, Iglesia Filipenses 4:8 oficial. Dios te bendiga. Hasta la próxima.